Mi nombre es Marisa Duarte, y durante mucho tiempo creí que el silencio era sinónimo de paz. Pero nada nos prepara para escuchar, de boca de mi propia nuera, una frase que le da la vuelta a nuestra alma por completo. Aquel día, cuando ella dijo, deberías empezar de nuevo en otro lugar, sentí que una justicia extraña se movía dentro de mí, no la justicia externa, sino esa que despierta cuando alguien intenta empujarnos hacia la caída. No respondí, solo respiré, pero dentro de mí algo cambió, una revuelta silenciosa que cargaba verdad, arrepentimiento y un plan. ¿Quieres saber lo que hice? Ahí es donde la historia realmente comienza. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia de vida real como esta. Todavía recuerdo el olor del condimento de ese almuerzo tan común, como si la rutina hubiera intentado avisarme que algo estaba a punto de quebrarse dentro de mí. Mi nuera siempre había sido demasiado correcta, demasiado educada, ese tipo de persona que dice todo sin decir nada. Pero ese día, la verdad que tanto evitaba se deslizó por sus labios como un cuchillo disfrazado de consejo. Cuando escuché deberías empezar de nuevo en otro lugar, sentí un ardor en el pecho, no de dolor, sino de una justicia interna despertando. Algo en mí entendió que esa frase no era una distracción, era una expulsión. Lo peor no fue lo que ella dijo, sino el silencio de mi hijo. Él miró su plato, moviendo la comida como un niño avergonzado. La ausencia de él en ese segundo fue más cruel que cualquier palabra que mi nuera pudiera inventar. Sentí una especie de caída simbólica, como si me estuviera desplomando desde un lugar donde siempre creí que tenía importancia. Una madre nota cuando deja de ser prioridad, y en ese instante entendí que ya no quedaba siquiera un espacio para mí en esa mesa. El dolor llegó ardiente, pero no vino solo, porque junto con el dolor, vino algo que jamás habría esperado: libertad. No esa libertad romántica de la que hablan por ahí, sino una revuelta íntima, casi secreta. Una sensación de que yo no tenía por qué seguir viviendo como vivía, siempre inclinándome, siempre cediendo, siempre evitando conflictos para mantener una paz que nunca llegaba. Me había vuelto invisible en la casa de mi propio hijo, mientras mi nuera tomaba el control como si estuviera administrando territorio conquistado. En ese instante, una parte de mí despertó, y no era dócil. Cuando la frase volvió a resonar en mi cabeza, supe que mi reacción no estaría hecha de gritos, ni peleas, ni discursos emocionales. No soy mujer de escándalos dramáticos, nunca lo fui, pero sí soy mujer de acciones concretas. Y las acciones concretas, cuando nacen del dolor, tienen sabor a comienzo. Mientras ellos regresaban al almuerzo fingiendo normalidad, yo sentía que algo se estaba construyendo detrás de mi silencio. Era como si una venganza elegante estuviera naciendo, no por maldad, sino por dignidad. Una madre también aprende a defenderse. El resto de ese almuerzo lo pasé callada, observando gestos, tonos, pequeños detalles que antes ignoraba. Vi el alivio en el rostro de mi nuera, como si por fin hubiera reunido el valor para empujarme hacia afuera. Y eso, curiosamente, no me destruyó. Solo me reveló la verdad sobre nosotros tres. Cada palabra de ella era una invitación para dejar de ser espectadora de mi propia vida. Y mientras masticaba lentamente, empecé a entender que eso era solo el principio. Había algo dentro de mí pidiendo paso, algo que lo cambiaría todo, pero eso solo lo vas a comprender cuando te cuente lo que vino después. En las noches siguientes, aquella frase estuvo rondando mi cabeza como una visita indeseada. Me volteaba en la cama, pensando en todo lo que viví en esa casa. Las risas de infancia de mi hijo, los cumpleaños improvisados, los tropiezos de la vida que yo siempre abracé. Y, al mismo tiempo, la imagen de mi nuera repitiendo la sentencia, ya no es tu lugar, parecía presionar justo donde dolía. La verdad es que pasé toda mi vida sirviendo, cargando el peso de la familia sin pedir nunca nada a cambio. La justicia interna empezó a reorganizarse. Una de esas madrugadas, me levanté, prendí la luz de la sala y me quedé mirando las paredes que habían visto toda mi historia. Me di cuenta de que estaba aferrada a recuerdos que nadie más valoraba, como si me hubiera convertido en guardiana de algo que solo tenía sentido para mí. Fue ahí donde la revuelta empezó a tomar forma real. Llamé a un corredor a la mañana siguiente y anuncié,
quiero vender. Sin lágrimas, sin titubeos. Él pensó que yo quería algo más pequeño, algo lejos, pero la decisión era más grande que eso. Era una elección de dignidad, no de escape. Los comentarios familiares llegaron como era de esperarse. Pobrecita, debe estar triste. Por fin va a seguir el consejo de mi nuera. Va a empezar de nuevo. Escuché todo en silencio, casi con ironía. Es curioso cómo a la gente le encanta predecir la vida de los demás cuando no tiene el valor de cambiar la suya propia. Algunos mostraron un arrepentimiento tardío, diciendo que me extrañarían ahí. Otros, pura indiferencia. Pero nadie imaginaba que esa venta no era una caída, era preparación. Mi venganza aún no tenía forma, pero ya tenía intención. Lo más extraño fue ver la expresión de alivio en mi nuera cuando se enteró de la venta. Respiró hondo, como si se hubiera quitado un peso de encima. Tal vez estaba segura de que por fin haría lo que ella quería. Desaparecer, alejarme, salir de la ecuación para que ella pudiera ocuparlo todo. Ella creía que ya había ganado. Pobrecita. La juventud a veces confunde poder con ruido, y ella hacía mucho ruido. El silencio, sin embargo, es donde la estrategia se forma. Y la mía empezaba a crecer como una semilla terca. Mientras todos creían que yo estaba cediendo, yo organizaba mis pasos con precisión. Cada detalle de la venta, cada caja guardada, cada visita de un comprador, todo era parte de un movimiento calculado. Un movimiento que no tenía nada que ver con irme, sino con reposicionar mi vida. Porque cuando una mujer despierta así, no hay vuelta atrás. Y lo que nadie sabía era que lo que venía después no sería huida, sería presencia. Una presencia tan fuerte que cambiaría la dinámica de toda la familia, y dejaría a mi nuera sin piso. Pero eso lo entenderás cuando te cuente el próximo capítulo de esta historia. El día en que firmé los papeles de la venta, sentí como si me quitara una armadura vieja que cargué por décadas. Fue extraño, liberador. Pero lo mejor vino después, cuando empecé a visitar casas para comprar. Todos esperaban que eligiera algo simple, escondido, distante. Solo que la verdad es que yo ya tenía otro plan en mente. Un plan que haría que mi nuera entendiera, sin palabras, el significado real de la justicia emocional. Una revuelta silenciosa, pero profunda. Yo quería una casa que no representara la caída, sino mi ascenso. Cuando el corredor me mostró aquella casa enorme, moderna, completamente remodelada, mi corazón latió diferente. Era amplia, iluminada, fresca, con todo lo que nunca me permití desear. Pero lo mejor no éramos cómodos, era la dirección. Exactamente al lado de la casa de mi hijo y de mi nuera. Miré la fachada como quien encuentra una respuesta que siempre estuvo escondida. Ahí comprendí que la vida me estaba entregando algo raro, la oportunidad de reescribir mi lugar en el mundo. Y, sinceramente, sentí hasta un toque de humor silencioso ante la ironía. La compré sin dudar. El corredor abrió los ojos, imaginando que me había vuelto loca o que buscaba pleito. Pero no era eso. Mi venganza no era destruir a nadie, era existir plenamente, justo donde intentaron borrarme. Mientras él organizaba los papeles, yo imaginaba la expresión de mi nuera al descubrir que yo no me había ido a ningún lado, que no había obedecido su orden disfrazada de sugerencia, que, en realidad, estaba más cerca que nunca. El tipo de cerca que confronta, que revela intenciones, que expone la verdad que nadie quiere reconocer. El momento en que ella vio las llaves fue inolvidable. Se quedó inmóvil, como si la vida hubiera puesto pausa solo para que pudiera procesarlo. Primero vino la sorpresa, luego el desagrado, y después ese brillo de inseguridad que siempre intentó esconder. Porque ahí entendió que su supuesto control ya no me afectaba. Yo estaba al lado, no como intrusa, no como sombra, sino como una mujer libre. Y me di cuenta de que, por primera vez, mi nuera se vio obligada a admitir su propia fragilidad. Algo en ella tembló, algo que ni ella pudo ocultar. Y yo, solo sonreí, no para provocar, sino porque sentí que mi corazón por fin respiraba. Yo no había sido expulsada, me había reposicionado. No necesitaba esconderme ni pedir permiso. Ahí, en esa casa enorme,
Sentí nacer una fuerza que ni sabía que tenía. Una fuerza que aún traería arrepentimiento, exposición, discusiones silenciosas y verdades que saldrían a la luz como agua demasiado tiempo contenida. Fue solo después de la mudanza que entendí cuánto había guardado dentro de mí. La cercanía física con la casa de ellos parecía haber abierto, poco a poco, el cajón de las heridas antiguas. Mi hijo apareció en mi puerta con un abrazo tímido, casi como quien pide permiso para entrar. Y ahí, mientras él observaba la casa nueva, sentí que era el momento de hablar sobre todo aquello que, por años, me tragué para no generar conflictos con mi nuera. La verdad necesitaba circular por fin. Y cuando empieza a salir, ya no hay vuelta atrás. Me senté con él y le conté sobre las pequeñas humillaciones silenciosas, las miradas de reojo, los comentarios lanzados al aire que siempre parecían señalar una caída mía, como si yo fuera un estorbo, un retraso, un inconveniente. Hablé de las veces en que llegué para ayudar y recibí puertas entreabiertas, gestos fríos, esa diplomacia helada que mi nuera domina tan bien. Él escuchó todo con una mezcla de vergüenza y arrepentimiento, y confieso, dolió ver el impacto que mis palabras tuvieron en él. Pero era necesario. Era justicia emocional puesta sobre la mesa. Mi propia nuera apareció algunos días después, intentando parecer tranquila, pero yo conozco su lenguaje corporal mejor de lo que imagina. Los hombros rígidos, la sonrisa apretada, la respiración corta, estaba nerviosa. Preguntó por qué había comprado justamente esa casa. Le respondí con calma, porque era la mejor. Y porque puedo. Ella no esperaba eso. La vi tragar saliva. Y fue ahí donde la revuelta empezó a dibujar su contorno final. Ella entendió que no tenía control sobre mí. Y su incomodidad era casi palpable. Aún así, los llamé a los dos para conversar. No una conversación teatral, sino una charla adulta, honesta, de esas que solo ocurren cuando la verdad decide salir de su jaula. Hablé de mi esfuerzo invisible, de todo lo que hice por esa familia mientras nadie prestaba atención. Hablé de las veces en que me callé para evitar discusiones, de la soledad de envejecer siendo usada como excusa para alejarme. Y, por primera vez, vi a mi nuera bajar la mirada. Tal vez entendió que su supuesta fuerza venía, en realidad, del miedo a perder espacio. Mi hijo se quedó sin palabras cuando comprendió que su omisión había herido más que cualquier frase directa. Y no lo culpé, solo le mostré el impacto. Porque la justicia no es venganza ciega, es reconocimiento. La conversación terminó sin abrazos, sin reconciliación, sin grandes gestos. Pero terminó con algo más poderoso, conciencia. Y yo sabía que esa conciencia, una vez encendida, generaría efectos que aún estaban por venir. Y créeme, lo que vino después no fue solo cambio. Fue redefinición. Pero eso solo lo vas a entender cuando te cuente el último capítulo de este giro. Con el paso de las semanas, me di cuenta de que aquella casa nueva, ahí, pegada a la de ellos, se había convertido en un símbolo de mi renacimiento. Me despertaba temprano, abría las ventanas amplias y sentía, por primera vez en muchos años, que respiraba sin miedo a incomodar a alguien. Empecé a caminar por las mañanas, retomé pasatiempos que había abandonado para cuidar de los demás, incluso hice nuevas amistades en el vecindario. Y mientras todo eso acontecía, mi nuera observaba desde lejos, tratando de entender cómo la mujer a la que intentó empujar para lejos ahora vivía tan bien, tan libre. Una revuelta que ella jamás imaginó presenciar. Curiosamente, fue mi hijo quien más cambió. Empezó a visitarme sin avisar, no por obligación, sino por un cariño real. Se sentaba conmigo en la cocina, hablaba de la vida, me pedía opinión sobre cosas que antes jamás compartiría. Sentí que la justicia emocional comenzaba a equilibrarse. Él estaba reparando, poco a poco, la caída que yo viví por su falta de postura. Había arrepentimiento en sus ojos, pero también madurez. Finalmente estaba viéndome como mujer, no solo como un soporte eterno. Y eso, para mí, ya era una victoria. En cuanto a mi nuera, la transformación fue más lenta y mucho más interesante. La cercanía forzada hizo que tuviera que enfrentar sus propias inseguridades. Ya no podía evitarme. Éramos vecinas. Me veía florecer, crear rutinas,
recibir visitas, reír fuerte, vivir con dignidad. Y esa imagen rompía la narrativa que ella había construido sobre mí. La mujer frágil, pasada, descartable. La verdad es que mi presencia la obligó a crecer también. Poco a poco, vi que su mirada empezaba a cambiar, no por miedo, sino por respeto. Un día, ella me llamó para hablar. No era fingido, lo sentí. Respiró hondo y dijo que nunca quiso lastimarme, que se sintió amenazada cuando notó cuánto me escuchaba mi hijo, que confundió seguridad con control. Fue la primera vez que escuché la palabra arrepentimiento con sinceridad. Y mira, mi venganza nunca fue destruir a mi nuera. Fue hacerla ver. Hacerla entender que yo no necesitaba competir con nadie. Que había espacio para todos, siempre y cuando hubiera respeto. La conversación terminó con algo raro entre nosotras. Paz. Hoy, viviendo al lado de ellos, entiendo que nunca necesité irme para comenzar de nuevo. Solo necesitaba reposicionarme. Y eso fue lo que lo cambió todo. La nueva configuración familiar reveló quién realmente siempre estuvo presente. Yo. La mujer que permaneció, incluso cuando quisieron alejarla. La madre que se levantó, incluso después del dolor. Y la suegra que descubrió que la dignidad no se pide, se vive. Mi historia no terminó en la expulsión disfrazada, comenzó ahí. Y ahora que todo fue redefinido, puedo decir sin miedo, esta fue la justicia más hermosa que la vida me ha entregado. Cuando miro todo lo que viví, me doy cuenta de que la vida siempre da señales. La cuestión es si tenemos el valor de escucharlas. Mi dolor se convirtió en fuerza, la injusticia en camino, y cada revuelta me mostró que nadie define mi valor. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te tragaste lo que dolía solo para no generar conflicto? ¿Cuántas veces aceptaste menos de lo que mereces? Tal vez ya sea momento de que tú también te reubiques. Si esta historia te hizo reflexionar, cuéntame en los comentarios. ¿En qué área necesitas levantarte? Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir historias como esta.